Muy buenos días, estimados amigos, colegas y apreciados clientes. Quien les habla es Manuel Terreros, gerente técnico de investigación y también de desarrollo. En esta ocasión me han dado el honor, el privilegio de dirigir este podcast en lo que se conoce como la Aquavoz, ¿sí? La voz para el sector camaronero. ¿Cuál es el objetivo? Es de dilucidar los problemas actuales para primero conocer, después para dar soluciones posibles. Conocer la causa, efectos y luego los protocolos, ya sea correctivos o preventivos. Hemos tenido la participación del doctor Vinatea como experto investigador en bioremediación para tratar desde el suelo. Luego hemos tenido la participación también de nuestros partners, Byways, con el especialista en calidad de agua, para ver cómo tratamos también los problemas de vibriosis en agua, incluyendo pues el uso de los bioremediadores. Y ahora pues tenemos la grata presencia de Pierre Faustin, un formulador experto y también es un socio estratégico de más de 10 años en la empresa. Nos ha ayudado mucho en el tratamiento, prevención y control de vibriosis, también en deficiencias nutricionales. Pierre, es un gusto tenerte aquí y también al mismo tiempo de que nos ayudes a terminar con estos inconvenientes o entenderlos en sí. Muchos de nuestros clientes están atentos a las innovaciones que tiene la empresa en general respecto a estos temas de vibriosis. Hola a todos, hola Manuel, es un placer ser contigo hoy para hablar de estos temas. Bien, Pierre, como decíamos, estamos en época de transición, ¿sí? Entiéndese por problema de frío que ha permitido que la prevalencia del síndrome de la mancha blanca esté presente y al mismo tiempo la coinfección con vibrios. Entonces el problema un poco se agrava, pero sabemos también que esto va a pasar un poco debido al cambio de clima. En el calor vamos a no tener de pronto white spot, pero sí va a haber mucha actividad biológica, incluyendo mayor temperatura, y el problema de virosis va a continuar o puede incluso expresarse con causando mayores problemas. Cuéntanos qué alternativas tú como representante técnico de la empresa Tecna sugieres o has trabajado en cuanto a investigación para controlar de forma preventiva o correctiva la vibriosis. Tenemos varias posibilidades de luchar contra esta vibriosis. Las que están bastante conocidas son con ácidos orgánicos que pueden prevenir o tratar estas enfermedades con vibrios y pseudomonas. También los ácidos grasos de cadena media o fitobióticos que tienen varias acciones sobre los vibrios por la acidificación del medio ambiente, la acidificación de la bacteria, quitando actividades metabólicas, activación de genes. Y también trabajamos desde varios años sobre una nueva acción que es indirecta, que se llama el quorum quenching. El quorum quenching significa bloquear el quorum sensing. El quorum sensing son los mensajes que se comparten entre las bacterias que permiten a estas bacterias tener una acción. Dependiente de la concentración de estos mensajes o autoinductores, no sé si el doctor Viñatea les menciona, pero son moléculas que se llaman AHL, que son los mensajes autoinductores. Cuando están en el medio ambiente en una concentración suficiente, van a ser reconocidos por las bacterias, por receptores, activan genes y estos genes pueden tener varias acciones. Creación de biofilm,
multiplicación de las células o producción de toxinas. Y cuando se produce toxinas, como en el AHPND, que produce esta toxina PIR-AB, es en este caso que va a tener la enfermedad y la mortalidad, altas mortalidades. Y trabajamos desde varios años sobre la selección de compuestos, de extractos de plantas que pueden tener esta acción de quorum quenching, que significa romper esta comunicación entre las bacterias que les permite la virulencia y multiplicación para colonizar el tracto digestivo del camarón. Ok, me parece una excelente alternativa. Y como acabas de mencionar al doctor Vinatea, justamente ayer escuché la definición que le dio el quorum quenching o quorum sensing. Habló de cortar el chisme entre bacterias. Me parece adecuada para entenderlo. Sí. Porque si el chisme no va, no causa daño. De esa manera, bueno, podemos entender que la enfermedad es la consecuencia de un manejo no adecuado de suelo, no adecuado en el agua. Y para que nuestros clientes y colegas entiendan de dónde nace la enfermedad, por ejemplo, sabemos que el amonio puede afectar el intestino del camarón. Claro. Cuéntanos un poco de eso. El amonio puede tener varias acciones. De la misma manera, tener acciones directas, porque el amonio va a estar reconocido por el animal, por la camarón, como un componente tóxico y va a producir reactive oxygen species que estas moléculas pueden dañar a las células, pueden dañar a las mitocondrias y llegar a la apoptosis, a la muerte de la célula. Y eso es una cosa peligrosa para el camarón, que disminuye la salud del camarón. Eso es las primeras acciones directamente en relación con el camarón. También este nitrógeno está como la comida de patógenos. Es como la comida para vibrillos y pseudomonas. Si hay nivel alto de amonio, de nitrógeno en el tracto digestivo o en el agua, va a permitir el crecimiento de los patógenos. Es como cuando manejamos el pH con ácidos orgánicos. Un pH bajo o un nivel bajo de nitrógeno no permite el crecimiento de patógenos. Va a permitir el crecimiento de bacterias benéficas. Un pH alto o un nivel alto de nitrógeno va a permitir el crecimiento de patógenos. Bueno, específicamente entiendo también que a concentraciones de 2 miligramos por litro de amonio, los papers hablan de que hay también un desbalance en la microflora bacteriana. Sí. Sí, específicamente, como tú lo mencionas, va a haber incremento mucho más de gran negativos que gran positivos. Sí. Bueno, eso es como preámbulo, porque sabemos que la idea no solamente es corregir un problema. Corregir significa usar soluciones, o ya sea preventivas o correctivas. Sí. Ahí involucra usar ácidos orgánicos, aceites esenciales, entre otros. Pero como les decía, también la idea es prevenir desde el suelo, calidad de agua y el camarón. Pero a veces es inevitable el asunto de la enfermedad, entonces vamos a profundizar porque como los podcasts anteriores hemos hablado ya de suelo, de agua, y nos toca ahora específicamente de corregir un problema. Bueno, obviamente es mejor prevenirlo y de paso también vamos a hablar de prevención. Ya que mencionamos protocolos correctivos, menciónanos, por ejemplo, una dosis producto, porque mencionas de inactivación, de coruncencia, etc. Menciónanos más o menos un protocolo que tú sugieres o una estrategia preventiva o una estrategia correctiva, por favor. Una estrategia preventiva puede ser la utilización de ácidos orgánicos. Tenemos con Biomac un producto que se llama el Bactivac, que tiene varios ácidos orgánicos.
Estos varios ácidos orgánicos tienen pKa, se dice, de disociación, de liberación del ion hidrógeno a diferente pH, significa en diferentes condiciones, y va a ser activo en un amplio rango de condiciones en el camarón. Utilizando estos varios ácidos orgánicos permite tener una acción en diferentes medio ambientes, diferentes condiciones. Además, los ácidos orgánicos tienen acciones un poco diferentes dependiente del número de carbono, de su cadena de carbono. Y utilizar algunos, hay ácidos orgánicos que permiten de aumentar la eficacia de otro. Estos mecanismos están bien conocidos para todas las especies. Y esta mezcla de ácidos orgánicos nos permite disminuir el pH y también interrumpir algunos procesos metabólicos de las bacterias. Y junto a estos ácidos orgánicos tenemos ácidos grasos de cadena media que están también bastante eficientes en reducir el crecimiento de las bacterias. Por eso esta mezcla que está en el Bactivac está bastante interesante utilizarla como preventivo. Una dosis de incorporación puede ser 5 gramos por kilogramo cuando se utiliza en el balanceado por la camaronera, porque perdimos un poco por lixiviación. Una dosis más baja puede ponerse si este producto se pone en el balanceado, dentro del balanceado. Como intrapellet. Como intrapellet, sí. Bien, como protocolo preventivo, tú bien lo has dicho, o como correctivo, obviamente la dosis va a fluctuar. Sí. Podemos pasar la transición, podemos pasar los inconvenientes de la vibriosis en época fría. Como decía, la mayor actividad biológica en época de calor va a traer las mismas consecuencias, vibriosis. Sí, se puede también tener otros protocolos con otros productos como el Profivac, que es un producto que tiene ácidos grasos y extractos de plantas, varios extractos de plantas. En Tecna tenemos 60 años de conocimiento de extracto de plantas en especies terrestriales y en acuicultura. Hay dos cosas que están interesantes y importantes para utilizar de manera eficiente estos compuestos. Elegir los buenos compuestos o las buenas moléculas para los efectos que debemos hacer. Por ejemplo, el MIC, la concentración minimal inhibitoria, puede ayudarnos a elegir cuáles son las moléculas activas en relación a un patógeno u otro. Y después, cuando sabemos cuáles son las moléculas activas, debemos cuidar en cómo vamos a dar estos compuestos al camarón, porque estos compuestos pueden ser volátiles. En el caso de los ácidos orgánicos pueden ser peligrosos, pueden disociarse antes de llegar al tracto digestivo, y eso con los extractos de plantas necesitan encapsulación. En Tecna manejamos esta tecnología de encapsulación nosotros para que se pueda liberar a diferentes momentos en el tracto digestivo, al inicio hasta el fin del tracto digestivo, para tener una acción bastante eficiente durante toda la digestión. Y con este Profivac, que tiene estos extractos de plantas que hemos elegido y que hemos protegido de varias maneras para que se liberan, podemos tener un efecto un poco más como correctivo y se puede utilizar en estos casos de agua fría y de riesgo un poco más alto. Pierre, has tocado algo medular, pero también algo que causa un poco de discordia en muchos técnicos. El hecho de la evaluación de los productos en el MIC, por ejemplo. La formulación de ustedes es evaluada mediante un MIC clásico, que es inoculación de X concentración de vibrios en todo caso, y diferentes concentraciones del producto, llámese como se llame. El proceso del MIC involucra
luego sembrar, poner medio de cultivo para en 24 horas evaluar el crecimiento. Entonces, bajo ese concepto, el MIC funcionaría como herramienta para un fabricante. Es decir, yo necesito evaluar qué ácido orgánico, qué extracto de plantas puede ser eficiente en X concentración, pero cuando están mezclados y evaluar una mezcla, sí va a ser complicado. ¿Por qué? Porque el tracto digestivo del camarón es casi neutro, ¿sí? Y el momento de el producto, llámese como se llame, X, Y o Z, le debemos disolverlo previamente en agua para luego ponerlo al balanceado con un pegante. El momento del producto, ponerlo en el agua, estamos acidificando el agua, que es el vehículo. Entonces, el efecto de acidez del ácido ocurre en el agua. Cuando lo ponen al balanceado ya pierde uno efecto. El balanceado también es de pH neutro, entonces con una parte se va a neutralizar. Es decir, el producto final, que es el ácido orgánico que va al intestino, ya llega con un efecto del 50 o menos porcentaje de eficiencia. Cuéntanos eso de la experiencia, porque tenemos muchos inconvenientes con estas definiciones. Sí. Como tú dices, el MIC para mí debe ser una herramienta en el desarrollo de productos para elegir cuáles son las moléculas las más activas en la lucha de patógenos. Pero a veces se puede, como tú dices, que lo que pasó en el MIC, en este medio de cultivo, no es lo que pasó en el tracto digestivo del camarón, porque hay balanceado, hay jugos digestivos, hay enzimas y hay todo eso. El MIC está bastante interesante para elegir estos compuestos, pero si ponemos un producto, tenemos un producto que es bastante viejo en Tecna y bastante eficiente, que se llama Aquaviance, que tiene aceites esenciales fitobióticos encapsulados. Algunos clientes ponen este Aquaviance en MIC y nos dicen, tu producto no funciona. Sí funciona, pero funciona en el tracto digestivo del camarón o del pez. ¿Por qué? Con la digestión del animal se liberan las moléculas activas que están protegidas por esta encapsulación, para que estos compuestos, que a veces pueden ser volátiles, pueden ser, ¿cómo se dice?, que no resisten a la calor, y esta encapsulación ayuda en este sentido y ayuda también a tener la acción en todo el tracto digestivo. Por eso, hacer comparación de productos del mercado en MIC para mí no es una buena idea, porque la protección de los productos puede disminuir bastante su eficacia en MIC, aunque está eficaz en el tracto digestivo del camarón. También hablamos de los ácidos orgánicos que tienen diferente pK de disociación. El pH en el tracto digestivo va a neutralizar. No es neutralizar, va a cambiar un poco. Okay. Aunque no está bastante ácido, pero no es a todo el momento el mismo. Okay. En un MIC, el pH va a ser lo mismo. Y como los ácidos orgánicos tienen diferente pK de disociación, varios ácidos orgánicos van a ser activos en varias partes del tracto digestivo del camarón y tener como sinergia. En un MIC este efecto no va a pasar. Solamente hay una parte que va a disociarse, porque el MIC y el medio de cultivo es un medio bastante simple en comparación a lo que pasa en el tracto digestivo del camarón. Pierre, como te comentaba, el MIC, lo que se usa en la actualidad, es un tema un poco, digamos, polémico, entre comillas, por cuanto es una herramienta que la mayoría de los laboratorios lo usan para validar ciertos productos. Te voy a mencionar de las desventajas que he visto en la actualidad. Por ejemplo, tenemos el commodity, que es un insumo que lo consigo en cualquier parte y a bajo precio, y tenemos los avances tecnológicos que hacen muchas empresas, incluyendo Tecna.
¿Y cuáles son esos avances? Por ejemplo, trabajar en el bloqueo del quorum sensing, trabajar en el bloqueo de los receptores celulares a fin de que sea vibrios o pseudomonas no colonicen. ¿Qué desventajas adicionales, Pierre, tú has encontrado como herramienta el MIC? Sí, el MIC permite saber si la bacteria crece o no, pero no sabemos cuáles son los mecanismos que están utilizando los varios compuestos que están ácidos orgánicos u otros para disminuir este crecimiento. Puede ser acidificación del medio ambiente, puede ser acidificación al interior de los patógenos, también puede ser con una perturbación de los mecanismos internales de la bacteria, o puede ser utilizando el quorum quenching, porque el quorum quenching, estos mensajes pueden tener como acción de multiplicar las bacterias, y eso es una de las desventajas del MIC. Sabemos que las bacterias no crecen, pero no sabemos por qué. Y la segunda desventaja, como le he dicho, es que permite seleccionar compuestos, pero estos compuestos a veces no se encuentran en los productos de esta manera. Como has dicho, es fácil encontrar en el mercado aceites esenciales, fitobióticos o ácidos orgánicos. Pero si alguien no se cuida de la manera de incorporarlo en un aditivo y de una forma protegida con encapsulación o con una forma de sal para los ácidos orgánicos, estos productos no van a ser activos para el camarón. Van a ser activos en MIC, sí, bueno, pero en el camarón van a ser menos efectivos que una forma diferente. Y hay que elegir entre la actividad en el camarón, que es lo que buscamos en realidad, y la actividad en el MIC. Lo que prefiero es en el camarón, seguro. Correcto. Me haces recordar un evento como antecedente que nos ocurrió hace años. Cuando se trata de recomendar a un cliente un producto tecnológico como encapsulación. Por ejemplo, ustedes tienen un fabuloso producto, el Aquavians, ¿sí? Cuando hicieron la prueba de MIC, obviamente el Aquavians que está encapsulado no se liberó, por ende no se tuvo el efecto esperado, porque la idea es que la cápsula, al momento de ser ingerida, las enzimas de patopáncreas lo digieran y lo liberen, y de esa forma el producto sea activo. Entonces nos pasó ese inconveniente y algunos lo desecharon sin conocer el beneficio en sí del producto. Sí. Esa es una de las desventajas grandes. Sí. Lo mismo nos pasa con el Perfostin. Sí, el Perfostin también es encapsulado. Coméntanos un poco este proceso de encapsulación y qué beneficio ha traído. Sí, el Perfostin, primero pienso que debemos mencionar un poco la diferencia entre productos y los otros. Los otros van a tener una acción más o menos directa sobre los patógenos y el crecimiento de estos patógenos. El Perfostin, que es un probiótico, tiene acción un poco diferente porque no va a tener acción directa sobre las bacterias patógenas, va a colonizar el tracto digestivo y va a tener tanto Pseudococcus en el tracto digestivo que no permite a los patógenos de crecer, y también producen algunas moléculas que se llaman postbióticos que disminuyen el crecimiento de los patógenos. Luego, la producción de este compuesto, de este probiótico, permite que la producción se libera dentro del tracto digestivo, y por eso el probiótico, va a crecer dentro del tracto digestivo del camarón y colonizar este tracto y tener sus ventajas. Este producto también es
interesante mencionarlo porque puede funcionar como preventivo en combinación con los otros productos. Es posible y muy interesante utilizar un producto como el Bactivac o el Profivac junto a un producto con el Perfosteam, porque vamos a trabajar de varias maneras. De una manera, disminuir el nivel de patógeno y de otra manera, aumentar el nivel de bacterias benéficas como este Pediococcus y estos probióticos. Me parece una excelente alternativa. Como el afán también es de dilucidar, ¿sí?, el manejo en sí de los vibrios. Poco conocemos de la cinética de crecimiento de los vibrios. La clásica bacteriología nos ayuda a contabilizar, a cuantificar UFC, sí, pero no a nivel de especie. Y eso es la tecnología, digamos, el procedimiento de muchos laboratorios cuantificar. Conocemos un poco de eso, de la cinética de crecimiento, pero desconocemos un poco, sí, cómo es la biología en sí de los vibrios y cómo es la biología de las pseudomonas. Ambos pueden ser mótiles, es decir, en cierto momento se expresan genes que van a producir flagelos en todo caso, sí, para desplazarse. Con el codon quenching. Correcto. Con el codon sensing van a activar y al momento de bloquear no se pueden desplazar. O en otros casos pueden crear mucho más pilis que pueden adherirse a un sustrato. Entre parte de la microbiología que el cliente y el colega camaronero debe conocer es que las bacterias, para que infecten, llámese vibrios o pseudomonas, necesitan colonizar también. Claro. El hecho de colonizar significa que reconoce un receptor de la célula, del intestino del hepatopáncreas. Lo reconoce y se fija. En el momento que se fija, puede hacer biofilms o puede expresar genes, ya sea para liberar más células, ya sea para poner flagelos para que se desplacen en otros sitios, o mecanismos varios. Entonces ahí aplica lo del codon quenching, pero esa tecnología no es medible por un MIC y vale la pena recalcarlo para que muchos entiendan que la evaluación de un producto debe hacerse más en campo, ¿sí? Sí. El beneficio debe ser obviamente sobrevivencia, crecimiento también, porque el camarón gasta mucha energía en tratar de recuperarse, sí, ¿sí? Y aparte de eso se pierde una parte de población. Eso es como desventaja, ¿sí? Claro. Y recuerdo también, hace años hicimos un estudio de muchos productos comerciales que tenían mezcla de ácidos grasos, ácidos orgánicos, otro también de extracto de plantas y formulaciones que hay en el mercado. Y lo mandamos en ese tiempo, pues estaba el Senaín como empresa que hacía este tipo de estudios y era validado obviamente. Y nos dimos cuenta que muchos de los productos inhiben el crecimiento de vibrios y para aquel entonces probamos vulníficos, Harvey, paremolíticos, una especie de vibrio que se me escapa y una especie de pseudomona que fue aislada del medio, que nosotros enviamos, y también que en ese tiempo el SENAI como centro de investigación había aislado de laboratorios y también de engorde. ¿Cuál fue la sorpresa? Que el MIC arrojó que hay mucho efecto bacteriostático y no bactericida. Sí. Entonces podían controlar a diferentes concentraciones, ¿sí? El 50% de los vibrios parahemolíticos seguía, tenía que duplicar dosis. Pero el resultado que sí nos impactó es que el 90% de los productos no hacen efecto sobre las pseudomonas. Es decir que si probamos una dosis de 9000 ppm como efecto bactericida, era el crecimiento hasta 9000, sí, y mucho más. Entonces, bajo ese concepto es imposible aditivar tanto producto para controlar vibrios. De ese momento ya empezamos a cambiar la estrategia, ¿sí? De incluir la pseudomona como medio. ¿Por qué? Porque el uso y el abuso, ¿sí?, de estos insumos está siendo
o permitiendo la prevalencia de las pseudomonas. Okay. Entonces, por eso vemos muchos problemas. Eso es como antecedente. Entonces, de ahí en adelante, pues estamos buscando el desarrollo tecnológico que lo debe conocer el sector camaronero. ¿Qué quiere decir con todo esto? Resumiendo, que el MIC no puede evaluar la capacidad que tiene de bloquear la señalización, tampoco puede medir, ¿sí? Porque parte de esta innovación tecnológica que hace una empresa es bloquear los receptores, ya sea por extractos botánicos o también con extracto de levaduras. El propósito es bloquear el receptor para que el vibrio pase y no colonice, y así como entró también vaya saliendo. Al mismo tiempo, los ácidos aceites esenciales lo van combatiendo, es decir, reduce la prevalencia. Ese es como antecedente, y de ahí en adelante, pues, como tú sabrás, hemos sugerido trabajar mucho en este asunto del Kuron Kenshin, porque es la tecnología de ahora. La densidad sube, la temperatura sube, la incidencia de los vibrios también incrementan, y siempre vamos a tener vibrios, pero lo que el cliente y el colega está un poquito, digamos, desactualizado, sin herir sentimientos. Está un poco falto de conocimiento de estas nuevas tecnologías. Explícanos un poco de esto, de cuál es la acción de estos productos que hacen la inhibición de la señalización. Sí, claro. Es interesante porque tú hablas de receptores y eso es una parte de la clave del funcionamiento. Hablemos de AHL, que son los mensajes o autoinductores que permiten el quorum sensing y la activación de genes que tienen varias acciones, pegándose al tracto digestivo, multiplicándose o producción de toxinas. Los productos que hemos elegido funcionan de varias maneras. Primero, están moléculas que están parecidas a los AHL. Y esta forma similar permite a estos compuestos de pegarse a los receptores. Y cuando estos compuestos se vienen en los receptores, bloquean los receptores y no hay de acción. Los receptores de los autoinductores no permiten el quorum sensing, tienen su acción de quorum quenching. Cuando bloquean los receptores, van a inactivar los genes, la secuencia genética, y no hay de acción, de multiplicación, de producción de toxina y de todo eso. Eso es la primera posibilidad. Segunda posibilidad, bastante similar. La molécula entra en el receptor y tiene una acción antagonista a los autoinductores. La finalidad va a ser la misma. No va a tener de acción producción de genes, no va a tener de producción de toxinas o otras acciones. Tercera posibilidad, estos compuestos pueden pegarse a los autoinductores y cuando se pegan hace una molécula diferente, más grande y no puede entrar en el receptor de las bacterias. Así, hay un número suficiente de autoinductores en el medio ambiente, pero no pueden tener su acción porque los receptores no la encuentran. Y la cuarta acción es dentro de la célula de las bacterias, porque quien produce estos mensajes, estos AHL, son las bacterias. Cuando estos compuestos entran dentro de la célula, perturban los mecanismos y el metabolismo, y esta perturbación puede disminuir o inhibir la producción de autoinductores de mensajes. Sin mensajes no hay de activación de los receptores, activación de los genes y no hay de acciones como la producción de toxina o la multiplicación. Eso es el funcionamiento, o los funcionamientos de estos extractos de plantas sobre el quorum sensing. También es interesante mencionar la parte de receptores y de levadura, porque en el Profivac trabajamos de varias maneras.
Trabajamos con extractos de planta para esta acción de quorum quenching, con ácidos grasos que también tienen una acción sobre las bacterias más directa para disminuir su crecimiento o matar estas bacterias. Y también el camarón tiene su propio sistema de defensa para la lucha contra los patógenos. Y estos extractos de levadura están reconocidos por los receptores del camarón y van a activar el sistema inmunológico para que el camarón combate los patógenos de su propia manera. Utilizando los dos nos da un efecto de sinergismo para disminuir los efectos de los vibrios y pseudomonas. Correcto, bien explicado, Pierre, y espero que sea de mucha ayuda para nuestros amigos y colegas, sobre todo pues los encargados de hacer este tipo de análisis, que tengan una alternativa adicional para evaluar la eficiencia. Recordemos nuevamente el beneficio de la encapsulación. Esa tecnología es bien vista, ¿sí? Pierre, en vista de que hablamos de que los productos son cubiertos o protegidos, Sí. los clientes siempre nos preguntan, bueno, ¿puedo mezclar ácidos orgánicos con un perfostin que es, ambos pueden ser encapsulados? Sí. ¿Puedo mezclarlo? ¿Cuándo se mezcla y por qué no se mezcla siempre? Hablando de los commodities, ¿por qué no se debe mezclar y por qué sí mezclarlos con la tecnología que tiene Tecna? Sí, depende de los probióticos y de la tecnología de encapsulación, como dices, pero esta tecnología permite a estos productos, a estos probióticos de ser protegidos y se van a liberar dentro del tracto digestivo. Y hablemos de eso ayer y un poco más antes en el podcast. Un pH bajo permite el crecimiento de probióticos y Pediococcus se lleva bastante bien en pH bajo. Cuando el ácido orgánico se me falta la palabra. Disocie, muchas gracias Manuel. Se disocie y tiene su acción de acidificación. No es un problema para los Pediococcus. Ponerlo juntos en un producto sin protección del Pediococcus puede ser un poco peligroso. Pero en el tracto digestivo no hay problema. Y como he dicho, es una ventaja de utilizar este sinergismo. De un lado colonizamos el tracto digestivo, aumentó las bacterias benéficas con este Pediococcus, y de otra manera disminuyemos los vibrios y pseudomonas. Pierre, la pregunta estaba más enfocada hacia cómo hacer cuando se trata de mezclar. ¿Por qué? Porque en campo, en las camaroneras, ¿qué hacen? El ácido orgánico que usan, ¿sí? Lo disuelven en 1 o 2 litros de agua, lo mezclan para poner aditivar al balanceado, pero aprovechan cuando se trata de mezcla, ahí tienen alta concentración de ácidos, ¿sí? Y aprovechan sobre esa solución ponerles las bacterias probióticas. Entonces, bajo ese concepto sí habría problemas. Sí, en este caso habría problemas. Es por eso que el perfostin en su versión y con su protección es interesante, porque en este caso solamente en agua con ácidos la protección permite al probiótico, al Pediococcus, de resistir. Después, cuando se va dentro del tracto digestivo con todo eso, se llevan bien entre los dos. Pero en este caso de mezcla en agua, sí, es interesante tener esta protección. Sí. Cuando se trata de un probiótico tipo perfostin que está protegido con, digamos, un Profivac que también tiene componentes protegidos, no habría inconveniente en todo caso para mezclar previamente y aditivarlo al balanceado en forma extra pellet. Hemos hablado, Pierre, sobre cómo es el mecanismo de acción, qué
qué innovaciones ha hecho Tecna. Es necesario también dentro de las innovaciones que nos expliques, porque tú también eres un formulador de piensos, ¿sí? Claro. Sabemos que el precio de balanceado no es que va a bajar, la tendencia hacia la subida por cuestión de los insumos, ¿verdad? Los precios del camarón para este mes han mejorado algo, pero la tendencia no es a subir, es a mantenerse o tendencia a bajar un poco. Es decir, el camaronero sigue con la estrategia de minimizar costos para cuando sea el tiempo más crítico de baja, poder tener su rentabilidad. ¿Qué ha hecho Tecna? ¿Qué está haciendo? ¿O qué avances ha tenido esto en cuanto a mejora de balanceado o composición o formulaciones, etcétera? Sí, muy buena pregunta, Manuel. Como he dicho, Tecna trabaja desde 60 años con extractos de plantas y el conocimiento de estos extractos de planta, qué acciones tiene sobre qué órgano de camarón o de pez. Y hemos encontrado compuestos que permiten, su acción no es de desactivar los metabolismos, pero activar algunos metabolismos. Encuentro extractos de plantas que permiten aumentar la secreción de enzimas digestivas y de jugos digestivos específicamente dedicados a la digestión de la proteína. Hicimos prueba de digestibilidad para ser seguro del funcionamiento de estos productos y estos productos, estos ingredientes, le mezclamos en un producto que se llama Economix. Este Economix permite aumentar la digestibilidad de la proteína. Utilizamos esta aumentación de digestibilidad con una matriz de formulación. El producto se pone a 0.2% y va a tener una valorización de la proteína de 5% de proteína digestible. Significa que va a aportar 1% de proteína digestible al alimento. En este sentido, podemos disminuir el nivel de proteína bruta en el alimento de 1%. También con esta aumentación de la digestibilidad de la proteína y de los aminoácidos, podemos reducir el nivel de harina de pescado. La utilización y los ensayos que hicimos desde 4 años que este producto existe, dan pruebas bastante interesantes de que el producto puede funcionar en la reducción un poco más alta de la harina de pescado, un poco más alta de reducción de proteína. Pero quedamos con este nivel de 2% de harina de pescado de reducción, 1% de proteína. Eso nos da una margen de seguridad para ser seguro de tener las mismas performances. Cuando ponemos este producto y esta reducción de proteína y de harina de pescado, la fórmula se modifica con el software de formulación. Aumentan las materias primas vegetales, aumentan un poco la fibra, pero podemos quedar las mismas performances porque la digestibilidad aumenta. Y nos permite reducir el costo entre 1% hasta 4% el costo de las materias primas del balanceado. Y otra ventaja que puede ser interesante, hablemos al inicio del podcast del nitrógeno en el tracto digestivo o en el agua. Si aumentamos la digestibilidad de la proteína y disminuyemos la proteína bruta en el alimento, el nivel de nitrógeno, de amonio en el agua va a disminuir también y eso va a resultar en menos patógenos en el agua. Es como un buen ciclo. Ok. A ver, cuando tú te refieres a la performance, ¿qué significa? Que aumentando digestibilidad podemos reducir porcentaje de proteína y de harina de pescado. Es decir, que puedo aumentar la sobrevivencia con esto. Significa que aparte de ahorrar, los resultados de ustedes, lo estaba analizando ayer, veo que pueden aumentar
la sobrevivencia, porque también hablamos de digestibilidad. Puede aumentar también la asimilación, bajar el factor de conversión alimenticia, que es el fin en la actualidad por asunto de costos de producción. Entonces, cuéntanos el resultado que hemos obtenido en esto. Sí, los resultados el primer resultado que tenemos es el costo. Este producto se llama Economix por una razón, para hacer economías sobre el costo del alimentado, del balanceado, el costo de las materias primas. Okay. Estas aumentación pequeñas de crecimiento, pequeñas aumentación de sobrevivencia o disminución de factor de conversión, la llamamos nuestra margen de seguridad. Sí, en los ensayos que tenemos, las performancias de crecimiento de factor de conversión de sobrevivencia están un poco más alto que sin el producto, que la fórmula normal. Okay. Y eso se utiliza como esta margen de seguridad, pero la idea es de tener las mismas performancias, a lo menos, o un poco mejor. Ok, entonces tenemos buenas alternativas en cuanto a tecnificación y estrategias. Pierre, yo creo que ha sido muy valiosa tu explicación, tu aporte al sector camaronero en Ecuador. En próxima ocasión queremos invitarte para que nos cuentes tu experiencia en otros países, que sé que es muy valiosa. ¿Por qué? Porque los problemas a veces vienen de lejos y necesitamos estar al tanto. Y siempre es bueno aprender. Sí. Muchas gracias, Manuel. Esperamos contar contigo en una próxima ocasión, y a nuestro estimado público agradecemos la paciencia que nos han tenido, a pesar que hemos tenido que hablar despacio porque Pierre necesita un poco masticado el español para poder también expresar de buena manera. Gracias a ustedes también y los esperamos en el siguiente podcast. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos.